Hoy es martes 13 de septiembre del año 2022. Este es el audiovideo número 53 con el tema de las trompetas-3. Esta es la segunda parte del arrebatamiento de la iglesia. Voy a hablar de la trayectoria en los tiempos de Dios para llegar a la fiesta de tabernáculos en la segunda mitad de la semana 70, de que habló Daniel. Inicia con la profecía de los 70 años de que habló el profeta Jeremías a la tierra de Israel y a todas las naciones. Esto es lo que los profetas decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre. Esta tierra que es para siempre es la tierra prometida. Es la promesa de la nueva tierra. Espiritualmente hablando, ya deberemos estar en ella. Si Dios quiere, luego hablaré de esto. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El rey de Babilonia hoy es Gog. A todas las naciones solo les dio Dios, el Dios trinitario, el único Dios, 70 años. Y para la plenitud de los gentiles que no han entrado a la tierra prometida, solo les quedarán 30 días para hacerlo, una vez que dé inicio el continuo sacrificio. De la higuera aprended la parábola. Voy a leer la profecía de los 70 años en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos del 1 al 14. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra del Señor, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió el Señor a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles,
ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído, dice el Señor, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Hoy estamos bajo un reino babilónico. Todas las naciones conservan su nombre. Esto les aconsejó Herodoto, al que llaman padre de la historia, no cambiar el nombre a cada nación en cada nueva conquista. Este imperio babilónico en la Biblia también recibe el nombre de la bestia. Todas las naciones están conquistadas por la bestia. Es obvio. Y hoy el rey de Babilonia es Gog. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2, lo encontramos. Se manifiesta también en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Voy a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, los versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel buscó a Dios en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces el varón Gabriel, entre paréntesis, ángel Gabriel, le habló para hacerle entender y darle sabiduría. Voy a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, los versículos 22 al 24.
y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La visión y la profecía estaban selladas hasta el tiempo de Juan el apóstol. Voy a leer Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Lo que dice el Señor al apóstol Juan: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Pero en este tiempo de Juan, el Elías que había de venir, en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 14 lo dice: no están selladas. Voy a leer Apocalipsis capítulo 22 versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El santo de Dios, el santo de los santos, es Cristo. 70 semanas están determinadas. Son 70 semanas de 7 años cada una. 69 semanas se han cumplido. Solo falta una, la semana 70. Sigue hablando el varón Gabriel a Daniel en el libro de Daniel capítulo 9 versículos 25 al 27. En estos versículos están las 70 semanas espiritualmente hablando. Voy a leer Daniel 9 del 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De acuerdo a la profecía, se quitó la vida al Mesías, a Jesús. La ciudad y el santuario fueron destruidos. La guerra que nos hacen desde que le quitaron la vida al Mesías, nos siguen devastando, nos siguen haciendo la guerra, hasta que Dios, en la persona de Cristo, les ponga fin. La edificación del muro en Jerusalén es espiritual.
al igual que la iglesia es espiritual. Hay que leer en el libro de Zacarías, capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Solo voy a leer los versículos 4 y 5. Y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. El templo que construirá el sistema cósmico es material. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, la iglesia estará completa. Simultáneamente inicia la construcción del muro. El remanente de Israel es el muro. Apocalipsis capítulo 21 versículo 12 y Apocalipsis capítulo 7 versículo 4. Inicia la edificación del muro al confirmar el pacto entre muchos por las 12 tribus de Israel. También dará inicio con la confirmación del pacto la semana 70. Voy a leer Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A nombre de la bestia, Gog, en la persona del líder de los ejércitos del norte, confirmará el pacto con muchos. Viene el sitio a Jerusalén. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículos del 14 al 19, está escrito la profecía acerca de Israel. Lo voy a leer en Zacarías, en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel, el Señor, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículos del 1 al 4, dice: he aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Pues saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. El día del Señor viene. En el libro de Ezequiel, capítulos 39, versículos del 1 al 8. Solamente voy a leer el versículo 8, Ezequiel 39, versículo 8. He aquí viene y se cumplirá, dice el Señor, este es el día del cual he hablado.
Y en el libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Los ángeles, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sin entrar en detalles, básicamente los tiempos en que los gentiles inician con las monarquías mundiales o gobierno mundial se le conoce como el tiempo de los gentiles. Voy a leer en el libro de San Lucas, capítulo 21, el versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay mucho que hablar al respecto. Si Dios quiere, luego lo haré. Se puede decir que el imperio mundial de los gentiles inició con el sitio de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que aquí inician los 70 años para todas las naciones. Los 70 años se terminan con la ira de Dios. Regreso al libro de Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Porque vendrán contra él de naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Esto está en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 30 y 31. Voy a leer el versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. En la antigüedad, Quitim es Roma. El imperio romano aún no ha terminado. La bestia se mimetiza en la primera mitad de la semana 70. La bestia se proclamará como si fuese Roma. Y a la mitad de la semana, o sea, el sexto año, el sexto mes, el sexto día, es el número de la bestia. Se hará proclamar como el imperio babilónico, espiritualmente hablando, y quitarán el continuo sacrificio en esta misma fecha, y pondrán la abominación desoladora. Inicia la gran tribulación, tiempo de angustia para Jacob. Dice Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes,
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Se refiere a las iglesias. La abominación desoladora, el que imita al Mesías, es puesta en el lugar santo, como lo dice en la profecía de el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, o sea, que es el sexto año, el sexto mes, el sexto día. Son 30 días de continuo sacrificio y 42 meses de una paz aparente. El continuo sacrificio sigue hasta la abominación desoladora. El altar para el sacrificio se hallaba fuera del tabernáculo. Esto es lo que dice Pablo, entre paréntesis, el apóstol a los gentiles, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 13. En Hebreos, dice Pablo, capítulo 13, versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Y en Éxodo capítulo 40, versículo 6, dice, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Y en el libro de Esdras, capítulo 3, versículos del 1 al 6, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes del Señor, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Todavía no echaban los cimientos del templo y ya ofrecían sacrificios en el altar del holocausto.
al iniciar el sacrificio continuo, 30 días antes de la confirmación del pacto, solo quedarán esos 30 días a los gentiles que aún no han nacido de nuevo para entrar en el reino de Dios y ser librados de las plagas y de la ira de Dios. Al ser confirmado el pacto, inician 42 meses de una paz aparente. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hollar es pisar. Detrás de todo lo que pasa durante estos 42 meses en la ciudad santa está la bestia encubierta como si fuese el Imperio Romano, no el Vaticano. Voy a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí que yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy el Señor. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Uno de los ingredientes del lodo suelto para recubrir la pared son las noticias y por supuesto también el lenguaje. 42 meses son 1260 días. Más los 30 días de continuo sacrificio antes de echar los cimientos del templo para la dedicación. Son los 1290 días que han de transcurrir para que se cumpla la profecía. Quitar el continuo sacrificio y poner la abominación desoladora. Entonces será el sexto mes y 30 días más llegará el séptimo mes. Voy a leer Levítico 23, versículos 23 y 24. Y habló el Señor a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Voy a leer Levítico 23, versículos 26 y 27. También habló el Señor diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. No entro por ahora en detalles. Voy a leer los versículos del libro de Levítico capítulo 23, 33 y 34, los versículos 33 y 34. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días, desde el inicio del continuo sacrificio
hasta los 15 días de este mes séptimo han transcurrido 1300, o mejor dicho, transcurrirán 1335 días. O sea, que llegamos a la fiesta de tabernáculos, durante la cual se da el arrebatamiento de la iglesia. Termino leyendo el libro de Daniel, capítulo 12, los versículos 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Que Dios nos permita llegar a 1335 días.